Bueno, buenos días a todos. Disculpen la demora, nos retrasamos unos minutitos. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con el doctor Martín Munín, que es médico del Servicio de Ecodoppler Cardiovascular del CEMIC, director del curso de ecotransesofágico de la Sociedad Argentina de Cardiología, y es pionero en eco 3D en el país, y es justamente el tema del cual nos va a hablar hoy. Así que, doctor, cuando quiera lo escuchamos. Y les pido a todos que por favor se pongan su micrófono en silencio. Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación. A todos los que están ahí un sábado al mediodía para escuchar. A toda una buena cantidad de los que están ahí los conozco, bueno, y muchas gracias por, por invitarme. Así que lo que me pidió el doctor Benchuga es hablar un poquito de Eco 3D y especialmente para qué nos sirve el Eco 3D, así que un poco voy a tratar de hablar de eso, para qué nos sirve. Así que, ¿cuáles serían las aplicaciones clínicas que tiene esta tecnología? Estudiar los volúmenes ventriculares y la fracción de eyección, muy útil en el estudio de la patología de la válvula mitral, no tan útil quizás, pero nos puede servir en el estudio de la patología de la válvula aórtica, es muy útil en el estudio de las comunicaciones interauriculares, especialmente en las comunicaciones interauriculares de tipo ostium secundum, que son pasibles de tratamiento por vía percutánea, muy útil en el estudio de las fugas periprotésicas, y también puede ser de utilidad para guiar los procedimientos percutáneos. Así que empecemos primero con el estudio de los volúmenes y de la fracción de eyección, donde la ecografía tridimensional tiene mucho para aportar. ¿Por qué? Bueno, porque con la ecografía bidimensional a veces tenemos este tipo de problemas, que es el fenómeno de foreshortening, que, como muchos de los que están ahí lo conocen bien, el problema que tenemos muchas veces es que con la ecocardiografía no podemos definir adecuadamente si estamos bien en la punta del corazón, como intentan mostrar estas dos imágenes. Esta sí es una punta verdadera del corazón, y las que vemos a la derecha o esta que vemos a la derecha, es una punta transformada o dibujada, y entonces ahí podemos ver que el volumen ventricular no es el volumen ventricular real, como vemos a la izquierda, sino que es un volumen ventricular menor, y por eso podemos subestimar mucho los volúmenes con ecografía bidimensional. ¿Qué es lo que hace la ecografía en 3 dimensiones? Bien, nos permite alinear mejor al corazón y evitar los fenómenos de foreshortening. Por otro lado, sabemos que la fracción de eyección, cuando la hacemos con ecografía bidimensional, la hacemos a través de modelos, a través de un modelo de un cono truncado. Y cuando hacemos la fracción de eyección estimada por método bidimensional, si existe algún trastorno de la motilidad, por ejemplo en la pared posterior, no está contemplado, ya que nosotros lo hacemos en 4 y 2 cámaras. Lo que viene a hacer la ecografía tridimensional es ayudarnos a hacer esto mejor. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de un método semiautomático, con esta tecnología, lo que hacemos es poder seguir todo el borde endocárdico, y de este modo, y evitando el fenómeno de foreshortening, medir mejor los volúmenes ventriculares, ser más reales, ser más parecidos a la resonancia, y ser más exactos en la medición de los volúmenes y de la fracción de eyección. Tiene esta tecnología menor variabilidad, tanto intra como interobservador, los resultados son más reproducibles y se parecen más a la resonancia magnética, aunque debemos decir que de todos modos la ecografía tridimensional subestima un poco los volúmenes respecto de la resonancia magnética. En esta oportunidad, aquí lo que estamos haciendo es mostrar el borde endocárdico, aquí a través de una representación en malla, de una malla. Un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada con deterioro marcado de la función ventricular, una fracción de eyección estimada ahí en 23%. Pero esta tecnología además lo que nos permite hacer es determinar
aquí está el endocardio dividido en 17 segmentos y a cada uno de ellos le asigna un color. Nos permite además estimar cuándo cada uno de esos segmentos, de los 17 segmentos en los que dividimos al corazón, alcanza el volumen sistólico mínimo. Y luego a través de una fórmula que es el índice de disincronía sistólica, nos permite estimar si existe o no disincronía. A la izquierda y arriba estamos viendo un ventrículo izquierdo con deterioro de la función ventricular que tiene un índice de disincronía sistólica de 11,15, o sea, bien patológico. Cuando es mayor a 10 es bien patológico. Y a la derecha vemos, una vez resincronizado ese paciente, que tiene un índice de disincronía de 2,35, que es mucho mejor, y normalizado. Y por otro lado, esta información se puede presentar en esto que es el Bulay, y que lo que está mostrando aquí es cuando cada uno de esos segmentos alcanza el volumen sistólico mínimo, y fíjense ustedes que en verde es cuando lo alcanza a los 360 milisegundos, y en rojo los sectores de este ventrículo que lo alcanzan más tardíamente. O sea que estamos viendo aquí en este paciente que el territorio lateral del ventrículo izquierdo se contrae más tardíamente, está desincrónico, y una vez que esto fue resuelto a través de la colocación de un CDI más resincronizador, como está resuelto el problema y todo el ventrículo izquierdo nuevamente se contrae más o menos a al mismo tiempo, que es a los 350 milisegundos, y por eso se visualiza en verde. Claro que después nosotros tendremos que ver si le creemos al eco para determinar si existe disincronía. Esa es otra discusión. Acá yo estoy mostrando cómo lo hace la ecografía en 3 dimensiones. Por tanto, entonces, la ecografía tridimensional hoy, según las guías de manejo, tenemos que utilizarla para la valoración de los volúmenes y de la fracción de eyección, toda vez que la tecnología esté disponible y que la ventana acústica sea adecuada. ¿Cuáles son las ventajas? Como decíamos hoy, que elimina los modelos geométricos, lo mide directamente al endocardio, disminuye los errores que causa el foreshortening, que tiene menos variabilidad interobservador y que se parece más a la resonancia magnética que la ecografía en 2 dimensiones. Hoy en día, las máquinas, además, a través del uso de inteligencia artificial, nos permiten trabajar con esto que se llama hard model. Lo que se hace aquí es presentarle a la máquina, o lo que se ha hecho anteriormente, múltiples imágenes de diferentes formas y tamaños del corazón, para que la máquina reconozca cuando nosotros estamos estudiando diferentes patologías, o una miocardiopatía dilatada, o pacientes que tienen un septum sigmoideo, o un corazón normal. Y entonces hoy la máquina lo que hace es detectar directamente y en forma automática los bordes, y nos informa acerca de cuáles son los volúmenes, tanto el volumen de fin de diástole, como el volumen de fin de sístole, como la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y el volumen de la aurícula izquierda. Y esta es una tecnología bastante interesante que hace hoy la ecografía en 3 dimensiones. Porque si bien, como yo pongo aquí, en algunas oportunidades hay que realizar alguna modificación del endocardio porque la máquina no lo ha seguido adecuadamente, aún haciendo esas modificaciones, tiene mucha menor variabilidad interobservador. Y por otro lado es especialmente útil para hacer el seguimiento longitudinal de volúmenes y de función ventricular en situaciones, por ejemplo, de pacientes que van a quimioterapia y que nosotros seguimos en el tiempo y queremos ver cómo evolucionan los volúmenes y la fracción de eyección. U otro escenario puede ser pacientes que tengan una valvulopatía asintomática y que estamos esperando el deterioro de la función ventricular o el crecimiento de los volúmenes ventriculares para indicarles la cirugía. Así que es una tecnología que ya está en las máquinas y que parece prometer mucho en estas situaciones. También está la posibilidad de hacer ecografía tridimensional para medir los volúmenes y la fracción de eyección del ventrículo derecho. Es una tecnología que está en desarrollo,
que está muy bien descrita, pero que todavía nos falta un poco porque tenemos problemas con la ecografía en general, para ver bien el ventrículo derecho, especialmente para ver la pared anterior del ventrículo derecho. Y ustedes van a ver, como yo les estoy mostrando aquí, que la máquina por ahí lo hace bien en pacientes que son normales, como este caso. Pero en ventrículos dilatados y patológicos, la verdad es que hay que trabajar bastante todavía con esto, y es difícil que la máquina reconozca bien la pared anterior del ventrículo derecho. Está acá el doctor Amor, que seguramente tiene mucha experiencia haciendo esto, y me gustaría después, al final, conocer su opinión respecto de la valoración de los volúmenes y fracción de eyección del ventrículo derecho con 3D, pero creo que todavía tenemos algunas dificultades, y especialmente en la población que tiene enfermedad del ventrículo derecho. Otro escenario donde la ecografía tridimensional tiene mucho para aportar es en la patología de la válvula mitral. Acá yo les estoy mostrando una válvula mitral desde transesofágico. Lo que quería decirles es que quizás no tiene tanto la ecografía en 3 dimensiones para decirnos desde transtorácico, especialmente en el estudio de la insuficiencia de la válvula mitral, pero sí tiene mucho para decirnos en el transesofágico. Así que acá les muestro una válvula mitral desde transesofágico en 3 dimensiones, y se puede observar muy bien aquí la valva anterior, aquí la valva posterior, esta es la comisura posteromedia, esto es el septum interauricular, esta es la comisura anterolateral, y habitualmente nosotros presentamos a la válvula mitral de esta manera, en lo que se llama la vista del cirujano, que es la vista que obtiene el cirujano cuando abre parado a la derecha del paciente y aborda la válvula mitral. La va a ver de esta manera, con la aorta arriba en hora 12 y la orejuela en hora 9. Y fíjense ustedes que acá se pueden ver muy bien las 3 valvas de la válvula aórtica. Esta es la valva no coronariana, aquí está la valva coronariana izquierda, y hacia adelante la valva coronariana derecha. Esta es una válvula mitral normal, que la podemos ver desde esta vista, que decíamos que es la vista desde la aurícula izquierda, pero también nosotros podemos trabajar ese volumen tridimensional y verlo desde el ventrículo izquierdo. Entonces ahora aquí está valva anterior, aquí valva posterior, y allí en el fondo la válvula aórtica. También la podemos ver, podemos cortar el volumen del modo que nosotros queremos hacerlo para ver las estructuras. Y aquí estoy mirando desde la cara septal de la aurícula izquierda, y entonces veré aquí la valva anterior, aquí la valva posterior, allí en el fondo veo la orejuela izquierda, hacia arriba está la válvula aórtica. Aquí para mostrarles un poquito de patología, cómo la vemos. Aquí a la izquierda y arriba lo que estamos viendo, siempre la válvula mitral la presentamos, como decíamos, en la vista del cirujano, con la aorta en hora 12. Estamos viendo aquí entonces un prolapso de la válvula mitral, y se ve muy bien que el segmento que prolapsa y que tiene cuerdas tendinosas rotas es el segmento medio P2 de valva posterior. Aquí se ve muy bien la orejuela izquierda, arriba la válvula aórtica, acá el septum interauricular. A la derecha lo que estamos viendo es un paciente que tiene una estenosis de la válvula mitral. Se observa ahí que existe fusión de ambas comisuras y limitación de la apertura de la válvula. Aquí abajo y a la izquierda estamos viendo un paciente que tiene un pseudoaneurisma de la porción basal media de la valva anterior, y abajo a la derecha estamos viendo un paciente que tiene una perforación del mismo sector, de la porción media basal de la valva anterior. Este es un caso bien interesante porque la verdad es que aquí el ecocardiograma en 3 dimensiones nos permitió definir qué es lo que le pasaba a la paciente, porque nosotros, sinceramente, con eco 2D no podíamos ver que la causa de la insuficiencia mitral en este caso era esa hendidura, que no es la hendidura que vemos habitualmente que llega hasta el anillo, sino que es en la porción distal del borde libre de la valva anterior, tanto cuando lo vemos desde la vista auricular izquierda, esta es la orejuela, fíjense, y arriba está la válvula aórtica, como cuando lo vemos desde el ventrículo izquierdo. Así es como nosotros vemos con ecografía tridimensional una prótesis biológica normofuncionante. Fíjense ustedes que acá esto lo vemos con eco transesofágico en 2 dimensiones, una prótesis biológica normofuncionante, y aquí como la vemos en 3 dimensiones, tanto desde la aurícula izquierda como desde el ventrículo izquierdo, una prótesis normal.
Pero ¿por qué les traigo esto? Porque es bien interesante este caso que les muestro aquí. Fíjense ustedes que si yo les muestro con ecografía transesofágica en 2 dimensiones, que esta válvula tiene un poquito de pérdida, ustedes no podrán decirme con ecografía en 2 dimensiones, es muy difícil y no lo podemos decir, si la pérdida está a nivel de la base o está a nivel de la comisura de válvulas. Pero con ecografía en 3 dimensiones sí podemos decir muy bien que la pérdida está a nivel de la base de la valva y no en las comisuras. En este caso la pérdida es pequeña, pero fíjense ustedes cómo la ecografía en 3 dimensiones nos permite definir adecuadamente qué patología tiene este paciente. En lo que hace a la enfermedad degenerativa de la válvula mitral es donde probablemente la ecografía en 3 dimensiones tenga mucho para decir. ¿Por qué? Porque nos permite definir la etiología, porque nos permite definir la extensión de la enfermedad, o sea, cuántos y cuáles son los segmentos que tienen prolapso, y por último, y muy importante, si es factible o no realizar la plástica. Y esto no porque lo diga quien hace el eco, sino porque el eco, como lo van a ver ustedes aquí en 3 dimensiones, tiene la capacidad de mostrarle bien al cirujano la válvula, y hablando con él, y obviamente va a ser el cirujano quien defina si es factible o no la plástica. Pero a través de las imágenes que se obtienen, el cirujano va a tener una idea muy acabada de qué válvula se va a encontrar. Decíamos entonces que la ecografía en 3 dimensiones nos permite definir bien la etiología, porque sabemos nosotros que en la enfermedad degenerativa de la válvula mitral engloba a 2 grandes enfermedades, una de ellas es el déficit de tejido fibroelástico, y allí lo que encontramos es que existe en general prolapso de un solo segmento, que en general es el segmento medio o P2 de la valva posterior, pero donde el resto del aparato valvular mitral es normal, no hay gran dilatación anular, en general cursa con cuerdas tendinosas rotas, y donde la plástica es más fácil de realizar. Mientras que en el otro extremo del espectro está la enfermedad de Barlow, donde lo que existe es gran compromiso valvular de múltiples segmentos, en general de ambas valvas, son valvas largas, muy atrializadas, con muchos segmentos prolapsantes, gran dilatación del anillo, calcificación del anillo y a veces de los músculos papilares, muchas veces no hay cuerdas tendinosas rotas, y el gran exceso de tejido hace que la enfermedad valvular sea más difícil de resolver por plástica. El desafío nuestro con el eco es tratar de definir qué enfermedad tiene nuestro paciente y tratar de que el cirujano vea cuál es la enfermedad de cada paciente, ¿no? Así que, como les decía hoy, lo que tiene esta tecnología es la capacidad de definir muy bien la válvula mitral y cuánta patología tiene nuestro paciente. Este es un paciente que tiene una válvula mitral normal y sin prolapso, mientras que este es un paciente que tiene una enfermedad valvular mitral importante, con mucho prolapso, probablemente enfermedad de Barlow, porque tiene prolapso de los segmentos medio y del segmento lateral o P1 de la valva posterior, así como de la valva anterior. Como les decía, estas son imágenes muy interesantes, no solo porque nosotros podemos definir muy bien qué le pasa, sino porque cualquiera de ustedes está viendo ahí y lo puede definir muy bien, y entonces el cirujano también puede ver muy bien la patología. Y además, esta tecnología nos permite construir estos mapas, que son mapas paramétricos, que lo que hacen es dibujar en color rojo todo aquello que al final de la sístole queda por encima del plano del anillo, y entonces está prolapsando, y en azul todo aquello que al final de la sístole queda por debajo. Y entonces, además de ver la imagen, nosotros podemos ver a través de estos mapas dónde está el prolapso, cuánto prolapso tiene, y además lo podemos cuantificar. Porque esta tecnología nos permite cuantificar los diámetros del anillo, tanto en forma intercomisural como anteroposterior, nos permite ver la longitud de las valvas, y eso también es muy interesante y muy importante, porque sabemos que longitudes muy grandes de las valvas, especialmente una longitud muy grande de la valva posterior, predispone a complicaciones posteriores a la plástica, como puede ser movimiento anterior sistólico, que hacen que la plástica falle. Y además nos permite medir el volumen de angulación, que no es otra cosa que el exceso de tejido, y eso también es muy importante a la hora de la cirugía. Así que se los muestro en un caso, cuál es la validez que tiene esta tecnología. Acá estamos viendo entonces un prolapso de valva anterior, esta es una vista transtorácica, y estas son vistas transesofágicas, y esta es la que le permite ver mejor.
prolapso de valva anterior, arriba está la aurícula, debajo del ventrículo, es el prolapso de la valva anterior con cuerda tendinosa rota. Sabemos que con plástica los prolapsos de valva anterior no suelen ir bien y muchas veces el cirujano decide ir directamente a una prótesis en estos casos. ¿Para qué nos ayudó el eco 3D en este caso? Para definir que el prolapso solamente compromete el segmento medio o A2 de la valva anterior, pero el resto del aparato valvular mitral es normal. O sea que este paciente tiene seguramente un déficit de tejido fibroelástico, que en vez de comprometer a P2, compromete al segmento medio de la valva anterior, pero el resto del aparato valvular está bastante bien. No hay gran dilatación del anillo, y el volumen de prolapso no es muy importante. Todo eso nos hace pensar que lo que existe es déficit de tejido fibroelástico, y que quizás lo pueda resolver con plástica, solamente con neocuerdas a la valva anterior, y eso fue lo que hizo entonces el cirujano en este caso, y en vez de ir a una prótesis, hizo una plástica y la cosa fue muy bien. Este es el eco tridimensional a la salida de circulación extracorpórea, donde se observa que no hay prolapso, se observa ahí el hemianillo posterior y las cosas anduvieron muy bien. Estos son dos casos. El de la izquierda es un prolapso del segmento medio de la valva posterior, con cuerda tendinosa rota, una valva que está rota realmente, pero donde solamente está el segmento medio o A2 el que está comprometido. El resto del aparato valvular mitral está bastante bien. Comparado con la paciente de la derecha, es una paciente que tiene también prolapso, pero fíjense ustedes que toda la valva posterior, así como toda la valva anterior, al final de la sístole, queda por encima del plano del anillo, queda abultada hacia la aurícula izquierda, como se ve muy bien en esta fotografía de fin de sístole. Y si hacemos la reconstrucción en 3 dimensiones, vamos a ver que el paciente de la izquierda tiene prolapso solo del segmento medio de la valva anterior, pero que acá esta válvula está toda roja. ¿Sí? Y fíjense ustedes que aquí el volumen de prolapso, que decíamos que es el exceso de tejido, es de 1.3, y acá el volumen de prolapso, que es el exceso de tejido, es de 6.3. ¿Cómo terminó esto? No les traje aquí, este paciente fue a plástica, se le pusieron neocuerdas a la valva anterior y basó en una anuloplastia completa y anduvo bien. La paciente de la derecha fue un reemplazo valvular. ¿Qué pasa en el prolapso de valva posterior? Que decíamos que por ahí es el más fácil de resolver. ¿Sirve el eco 3D en estos casos? Y probablemente en este caso sí sirva. ¿Por qué? Porque vemos que en este caso particularmente el prolapso del segmento medio o P2 de la valva posterior, que parece el más fácil de resolver, en este caso tiene un prolapso que es magnífico, es muy grande. Fíjense ustedes que acá el segmento P2 ocupa al menos 2/3 de la circunferencia del hemianillo posterior. O sea que es un prolapso muy importante, donde no se puede hacer solamente una resección cuadrangular, más anuloplastia posterior y resolver el caso acá. Va a haber que hacer técnicas de sliding seguramente. Y fíjense ustedes que además nos permite el eco 3D decir que tiene una muy marcada dilatación del anillo, y que tiene un volumen de prolapso muy importante, de 3,7. Y no solo eso, nos permite decir que la longitud de la valva posterior es muy, muy importante, mayor a 20 milímetros, de 24 milímetros. O sea que este paciente, si nosotros no resolvemos adecuadamente su patología y hacemos una resección cuadrangular simple, más hemianillo posterior, probablemente a la salida de circulación extracorpórea tenga movimiento anterior sistólico, la plástica no sea exitosa. Así que también en el prolapso de valva posterior tiene mucho para decir. ¿Para qué nos sirve el eco tridimensional color? Y para eso les traigo este caso. Este es un paciente que tiene prolapso, fíjense ustedes, del segmento de valva anterior, así como de valva posterior, y la ecografía tridimensional color nos sirve para decir que esta valvulopatía tiene una insuficiencia muy compleja. ¿Por qué? Porque tiene múltiples chorros de insuficiencia mitral a través de toda la línea de cierre de la válvula mitral, como bien muestra esta fotografía. Así que también es de suma utilidad en ese sentido. ¿Para qué nos sirve la ecografía tridimensional también? Es claro que nosotros podemos decir con eco 2D que los pacientes tienen calcificación a nivel de la porción posterior del anillo, pero lo que nos permite en este caso la ecografía tridimensional es ver cuál es la distribución de esa calcificación. Fíjense ustedes que al menos hay 4 impactaciones de calcio
en la porción posterior del anillo, y esto es sumamente útil en un paciente al que vamos a someter a plástica, porque acá el cirujano va a tener que hacer una decalcificación importante, y eso es dificultoso y atenta contra la factibilidad de la plástica. Así que en este escenario el eco 3D es muy útil porque permite identificar y cuantificar mejor que el eco bidimensional cuál es la localización y la extensión de la enfermedad. Es una técnica que depende menos del operador y es más útil cuando tenemos menos experiencia. Permite ver la válvula igual que la va a ver el cirujano y permite comunicarnos más con el cirujano acerca de la patología y puede ayudar en la estrategia del manejo de la enfermedad. Otro escenario donde es muy útil es en la colocación del MitraClip. Y hoy los que yo no tengo experiencia en esto, pero los que colocan MitraClip dicen que casi es imprescindible. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que cuando vamos a colocar el MitraClip, el dispositivo debe estar perpendicular a la línea de cierre de la válvula mitral. Y con ecografía bidimensional, como lo estoy mostrando arriba, eso es más difícil de decir, si no imposible. Mientras que con ecografía en 3 dimensiones, fíjense ustedes que acá estamos viendo la línea de cierre de la válvula mitral, y estamos viendo exactamente cómo está ubicado el dispositivo de cierre, y sabemos que no está ni inclinado hacia interno ni inclinado hacia externo, sino que está bien perpendicular a la línea de cierre, y entonces allí se podrán cerrar los clips de este MitraClip. Con lo cual lo hace sumamente interesante. Y por otro lado también lo hace muy interesante para ver cuál es el resultado. ¿Por qué? Porque consideramos que es exitoso toda vez que quede con un gradiente medio menor a 5 milímetros, que quede con insuficiencia menor obviamente a la que tenía antes de colocarlo, y que tenga un área valvular efectiva mayor a los 2 centímetros cuadrados, y es con ecografía tridimensional como podemos hacer esa medición del área. Donde también es de mucha utilidad el eco tridimensional en el estudio de la estenosis mitral, pero especialmente en el estudio de la severidad. Aquí vemos entonces una válvula mitral desde transtorácico, y aquí sí el eco tridimensional desde transtorácico puede ser útil. Fíjense ustedes que estamos viendo aquí una valva anterior, la valva posterior, vista desde el ventrículo izquierdo, y vemos que existe fusión de ambas comisuras. Esto es el septum interauricular, acá vemos el plano de la válvula tricúspide sin evidencias de compromiso reumático. Y aquí como lo vemos la válvula mitral desde transesofágico. Fíjese que vemos aquí que existe compromiso de la apertura de la válvula mitral y fusión comisural, tanto de la comisura anterolateral como de la posteromedial. Y como les decía hoy, el eco 3D nos permite ver muy bien la calcificación. Y fíjense ustedes cómo se ve muy bien aquí en nacarado que existe calcificación tanto de la comisura como del borde libre de la valva anterior, y esto es muy útil si estamos pensando en hacer una nueva valvuloplastia. Esta es una estenosis mitral, pero por calcificación degenerativa, no por estenosis mitral reumática, y se observa que acá el compromiso es más de la porción basal de las valvas y no del borde. Pero como les decía hoy, donde tienen más para decir el eco 3D es en la valoración de la severidad. El método más recomendado, por indicación de clase 1 para estimar la severidad, es la planimetría del área. Y nosotros con eco bidimensional solo vamos a tener esta forma de ver la planimetría, de buscar el orificio de apertura mínimo de la válvula mitral. Y vamos a contar solo con esta imagen. Sin embargo, no vamos a saber en muchas oportunidades si estamos bien a nivel de la punta de la válvula mitral, o estamos un poquito por debajo o un poquito por encima, y eso es especialmente cierto cuando existe compromiso del aparato subvalvular. Vamos a estar un poquito ciegos a eso. Mientras que con la ecografía tridimensional vamos a poder ver directamente qué es lo que estamos midiendo, y hacer una planimetría más real. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá se los muestro. Esto es un volumen tridimensional obtenido desde transesofágico de una estenosis mitral reumática. A través de esto, de esta forma que es de estudiar, que es la reconstrucción multiplano, lo que vamos a hacer, fíjense ustedes que a través del volumen tridimensional
lo podemos trabajar con esto que es la reconstrucción multiplano. Entonces, con un plano, que es este plano verde, voy a pasar a través del medio de la válvula mitral, donde abre la válvula mitral. Con un plano ortogonal rojo voy a pasar a través del medio de donde abre la válvula mitral, y con este plano azul voy a obtener el orificio mínimo de apertura de la válvula, ¿sí? Como lo vemos aquí. Entonces acá durante la diástole lo que estoy haciendo es obtener el área de la válvula mitral. Y fíjense ustedes que con ese plano azul yo estoy pasando por la punta de la válvula mitral, y de eso no cabe ninguna duda, ¿sí? Y entonces aquí lo que hice fue utilizar una vista multi-slice, o sea, dividir el tracto de entrada del ventrículo izquierdo en 9 cortes, para elegir cuál de esos 9 define mejor el orificio mínimo de apertura de la válvula mitral, en el cual hacer una planimetría, ¿sí? Y fíjense ustedes que acá cómo puedo medir una planimetría de la válvula mitral, y seguro que en este caso no me estoy equivocando, y voy a hacer mucho mejor que la ecografía bidimensional para determinarlo, porque estoy viendo lo que estoy midiendo, estoy viendo dónde estoy midiendo, y tiene mucha menor variabilidad intra e intraobservador, como lo muestra la bibliografía. ¿Dónde es especialmente útil la ecografía 3D para medir la estenosis mitral? En 2 escenarios. Cuando el área de la aurícula izquierda está muy grande, o sea, cuando el diámetro anteroposterior es mayor a 49 milímetros, y cuando el orificio de apertura de la válvula mitral es excéntrico respecto al eje mayor del ventrículo izquierdo. Como les quiero mostrar en este caso, fíjense ustedes que aquí el orificio de apertura de la válvula mitral es excéntrico respecto del eje mayor del ventrículo izquierdo. Acá es donde el eco 3D tiene mucho para decir y es mejor que la ecografía bidimensional. Por otro lado, también es mejor para definir qué es lo que pasa a nivel de las comisuras. Fíjense ustedes que las estamos viendo directamente. Y acá, cuando existe compromiso del aparato subvalvular mitral, en vez de ver que la válvula mitral abre en boca de pescado, en esta ecografía tridimensional transesofágica, podemos ver que esta válvula abre más en cono que en boca de pescado, y eso nos puede poner en la pista de que existe compromiso del aparato subvalvular. Acá lo que les traigo es un lindo ejemplo, y por eso se los traigo, que es una paciente que fue a valvuloplastia mitral percutánea por estenosis mitral, y lo que pasó es que se rompió la valva anterior. Y fíjense ustedes acá, el eco 3D cómo lo puede definir adecuadamente, que se rasgó toda la valva anterior, y esa ruptura llega hasta el anillo mitral. Como les decía, hoy en la estenosis aórtica quizás tenga no tanto para decir el eco 3D. ¿Por qué? Porque hoy en la valoración preoperatoria de la colocación de un TAVI preferimos utilizar otros métodos tridimensionales como la tomografía en vez de la ecografía tridimensional, ¿sí? Acá les estoy mostrando entonces una vista bidimensional obtenida de un eco en 3 dimensiones de una paciente que tiene una prótesis mecánica en posición mitral y una estenosis aórtica, y está previo a una evaluación de un TAVI. ¿Para qué nos puede servir el eco tridimensional? Una de ellas es para determinar mejor cuál es el tamaño y la forma del anillo de la válvula aórtica o del tracto de salida del ventrículo izquierdo, cuando nosotros estamos estimando la severidad de la estenosis aórtica a través de la ecuación de la continuidad. ¿Por qué? Porque nosotros con la ecografía bidimensional lo que hacemos es estimar el tamaño y la forma del tracto de salida para estimar la severidad a través de ecuación de continuidad, mientras que con eco 3D lo podemos medir directamente. Y acá lo que les estoy mostrando es una planimetría obtenida también desde el eco tridimensional, que tiene las mismas dificultades que el bidimensional, ya que cuando existe una válvula muy calcificada también es más difícil, como sucede con el eco 2D, estimar el área. Donde sí es de suma utilidad es en los procedimientos de colocación de prótesis por vía percutánea, o en la evaluación posterior de la insuficiencia mitral, tanto protésica como periprotésica, a través de una herramienta que tiene la ecografía tridimensional, que es el X-plane, que es la capacidad
de ver en dos planos lo que está ocurriendo en el mismo momento, ¿sí? En dos planos ortogonales, el mismo ciclo cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué es de suma utilidad? Porque nosotros con esta herramienta, fíjense ustedes que estoy pasando con este plano de corte, y eso está dibujado a la derecha aquí. Y entonces, para evaluar la insuficiencia valvular periprotésica, que hoy sabemos que es grave cuando ocupa más del 30% de la circunferencia del anillo, yo puedo saber exactamente dónde estoy midiendo, si estoy un poquito por debajo a nivel del jet, o estoy un poquito por encima. Entonces voy a ubicar exactamente el jet de insuficiencia valvular aórtica, y entonces allí podré cuantificar adecuadamente cuál es el área, o la suma de las áreas cuando exista más de uno, y estimar la severidad de la insuficiencia valvular periprotésica. Bien, esto es un poquito lo que les mostraba recién. Estoy exactamente a nivel de la válvula, ¿sí? A nivel de donde surge la insuficiencia mitral, ni por encima ni por debajo, ¿sí? Y puedo estimar exactamente qué es lo que está ocurriendo. La ecografía tridimensional nos puede ser de utilidad para estudiar la válvula tricúspide, y en este caso la ecografía transtorácica ha demostrado ser muy útil en este sentido. Aquí estamos viendo una válvula tricúspide desde la vista ventricular izquierda, así como desde la aurícula izquierda. Hoy esta tecnología es muy útil para el estudio de la insuficiencia mitral asociada a catéteres, como lo ha estudiado muy bien Diego, que no sé si está aquí, pero a quien ustedes conocen muy bien, y se ha dedicado a estudiar la patología de la válvula tricúspide asociada a catéteres. Y con ecografía transtorácica 3D lo puede hacer. Esta es una ecografía transesofágica en 3 dimensiones, donde podemos ver las valvas, la valva anterior, septal, y la valva posterior de la tricúspide, y hay una vegetación de una endocarditis antigua en fase cicatrizal. Otro escenario donde es muy, pero muy útil, es en el estudio de las fugas periprotésicas. Porque fíjense ustedes, acá hay una prótesis mecánica de tipo bidisco colocada en posición mitral, y la ecografía en 3 dimensiones nos permite ver muy bien cuál es la forma, cuál es el tamaño, que es solamente esa fuga única en relación al separante de la prótesis. Así que en este caso la ecografía tridimensional casi también que es muy necesaria, especialmente cuando estamos pensando en tratarla por vía percutánea. ¿Por qué? Porque nos permite elegir qué dispositivo y qué tamaño de dispositivo colocar en cada caso. Acá hay diferentes fugas periprotésicas, aquí en relación al septum interauricular, aquí una gran fuga en relación con la orejuela izquierda, acá la que veíamos anteriormente, y acá otra fuga en relación a la orejuela izquierda. Como les decía, hoy nos permite estudiar muy bien dónde está ubicada y contárselo eso al hemodinamista, y nos permite estudiar muy bien el tamaño, tanto los diámetros como el área, para elegir el dispositivo de cierre. Bien, vamos a seguir adelante. Y otra patología donde es muy útil el estudio con 3D es en el estudio de la comunicación interauricular tipo ostium secundum. Acá hay diferentes ejemplos de la comunicación interauricular, siempre los presentamos igual, con la aorta hacia adelante, la válvula mitral aquí hacia abajo y a la izquierda, a esto superior, inferior, posterior y aquí anterior, y ahí vemos una comunicación interauricular tipo ostium secundum. No solamente nos permite ver muy bien la forma y el tamaño, sino la relación con las estructuras vecinas y evaluar bien los bordes. Esta es otra comunicación interauricular más grande, esta es mucho más grande, y esta es una comunicación interauricular multifenestrada, 1, 2 y 3 fenestraciones. Como les decía hoy, con eco bidimensional nosotros podemos, a través de la medición en diferentes planos, pensar que una comunicación interauricular va a tener esta forma y este tamaño por lo que hemos medido. Sin embargo, con ecografía en 3 dimensiones directamente vemos cuál es la forma y cuál es el tamaño, cuál es la relación con las estructuras vecinas, ¿sí? Con la aorta vemos ahí que existe poco, ningún borde hacia la aorta, cuál es el borde hacia arriba, hacia el superior, con la vena cava superior, el borde posterior, el borde inferior, el borde hacia las
válvulas aurículo-ventriculares, tanto cuando lo miramos desde la aurícula izquierda como cuando lo miramos desde aurícula derecha. Y como les decía, hoy nos permite cuantificar mejor y medir directamente el mejor volumen que obtiene, o sea, del volumen obtener la mejor imagen para medir la comunicación interauricular del modo más adecuado, y ver que era un poco más grande de lo que habíamos medido con eco bidimensional, y además la capacidad de medir el área. Todo ello es muy interesante a la hora de elegir qué dispositivo o qué tamaño de dispositivo poner. Y por otro lado nos permite ver muy bien los bordes, porque nos permite recorrer todo el septum de arriba hacia abajo, ¿sí? Como hacíamos recién, de arriba hacia abajo, y ver los bordes. Fíjense ustedes que ahí vemos que no tiene borde hacia la aorta, y eso lo podemos definir muy bien. Y también recorrer todo el septum desde adelante hacia atrás, ¿sí? Como veíamos ahí, de adelante hacia atrás, y ver los bordes desde superior y bordes inferiores, ¿no? El borde hacia la cava superior y el borde hacia la cava inferior. Y por otro lado, como les decía hoy, como cuantificamos directamente los tractos de salida, no los estimamos, sino que los medimos directamente, nos permite ver mucho mejor cuál es el compromiso hemodinámico de la comunicación interauricular, o sea, medir mejor el QPQS. Esta tecnología, y aquí con esto voy terminando, está actualmente tratando la imagen, o sea, esto es postprocesado de la imagen, y lo que nos está mostrando aquí es esto que se llama imágenes fotorrealísticas, ¿sí? Que lo que hacen es manejar la luz, la iluminación de estas imágenes. Van a ver ustedes ahí un punto blanco que va a aparecer ahora, que está por aquí, ahora lo vamos a ver mejor, y ese punto blanco, o esa iluminación, aquí está, la podemos ubicar en el lugar donde nosotros queremos, ¿sí? Y no solamente ubicar esa iluminación en el lugar que queremos, sino que además podemos manejar la profundidad de esa iluminación. En este caso estamos mirando una prótesis biológica en posición mitral que está disfuncionante. Estamos ahí desde el ventrículo, y lo que veían antes es que pasaba hacia la aurícula, y de ahí volver hacia el ventrículo, y ver si a través de estos métodos de transiluminación podemos definir un poquito mejor la patología. Como les decía hoy, son trabajos que se hacen sobre imágenes ya obtenidas, trabajos sobre la imagen. Ahí como se ve un prolapso del segmento medio de valva posterior. Y ahora lo último es que además nosotros podemos no solamente manejar la iluminación, sino que además lo que se maneja es la transparencia del tejido, y a eso se le agrega el ecodoppler color. Y para eso les traigo este ejemplo que me facilitó el doctor Roberto Lang de la Universidad de Chicago. Esto es un mitral clip, o dos mitral clips colocados sobre la válvula mitral, y ahí se ven los dos orificios de apertura con eco 3D. Acá como se ve con transiluminación, y acá a través del manejo de la transparencia del tejido, que es en lo que se llama cristal. Acá también menos transparencia, y lo que permite definir mejor, según lo que dice esta gente que trabaja con ello, es definir mejor, en este caso, los bordes de la válvula mitral. Fíjense ustedes que, como les decía hoy, esto es un manejo de la imagen, así que también podemos cortar los volúmenes, ver los volúmenes desde el ventrículo, desde la aurícula, y cortar ese volumen y verlo desde la cara lateral, como se está haciendo aquí. Y además, como les decía, se puede manejar el Doppler color, ¿sí? Esta es una insuficiencia mitral secundaria, una insuficiencia mitral funcional, aquí manejando la ganancia de tejido, o sea el cristal, y aquí cuando se le agrega color, y se observa la insuficiencia mitral con color. Esta es otra imagen muy linda que permite ver muy bien aquí una orejuela izquierda con eco tridimensional transesofágico. Ahora fíjense ustedes que manejando transiluminación y cristal, cómo se puede definir muy, pero muy bien la anatomía de esta orejuela izquierda. Así que espero no haber sido muy extenso y haber podido mostrar cuáles son las funcionalidades de la ecografía tridimensional. Espero que haya sido de utilidad para ustedes.
Bueno, Y quedo abierto, muchísimas obviamente, a todos los que quieran preguntarme y comentar. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Y las imágenes, la verdad que yo que de imágenes no entiendo nada, me orienté bárbaro, así que todos seguramente hemos entendido. Y bueno, yo les voy a dar la palabra a la gente de ECO, que creo que es la que está más capacitada de todos los que estamos acá para llevar adelante la discusión. No sé si, pues Miguel levantó la mano, así que vamos a darle primero entonces la palabra a Miguel y después a Hugo. Bueno, gracias Rita. En realidad levanté la mano para agradecerle a Martín que esté con nosotros. Es excelente, clarísimo, abarcaste todos los temas, nada que agregar. Todos los que hacemos ECO en Argentina creo que aprendimos leyéndote, entre otros, a vos. La descripción de la silla de montar, de la válvula mitral y bueno, y cómo elegir si una válvula iba o no a plástica o a prótesis. Es claro todo lo que Martín aportó en el tema. Cuando Hugo y Gabriel me preguntaron, me comentaron que iba a dar la charla a Martín, y por cariño, porque somos amigos del alma, y por respeto me preguntaron qué opinaba, le dije, obvio, la experiencia de Martín es irreemplazable. Yo en 15 años habré hecho 3 o 4 ecos por mes, transesofágico 3D, y eso lo hace por día o más Martín, así que te agradecemos mucho todo lo que nos aclarás. Mi pregunta sería, ¿qué opinión tenés del Strain 3D, Martín? Si crees que aporta hoy algo o todavía está detrás por el tema del frame. Y la otra pregunta que te haría es respecto al eco transtorácico 3D. Una vez un colega amigo me preguntaba para sustitución si creía que valía la pena tenerlo, el 3D transtorácico. Y yo le dije que en mi experiencia, más allá de la válvula tricúspide, siempre es excelente lo que te aporta el 3D transtorácico para la válvula tricúspide. La válvula superior al transesofágico. Claro, ¿qué tal? Miguel, discúlpame, quise silenciar a la persona que está hablando y te silencié a vos sin querer, discúlpame. Así que ponete el micrófono, por favor. Ahí está, gracias, bueno, disculpa. no sé dónde quedó, pero lo último que quise preguntar es sobre qué valor le darías al transtorácico 3D, si más allá de la válvula tricúspide, si crees que tiene algún valor. Bueno, gracias, Martín. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Miguel. Lo primero te diría que no tengo ninguna experiencia con Eco 3D, Strain 3D, porque la máquina nuestra no hace eso. Así que no tengo ninguna experiencia. De lo poco o de lo que conozco, no me gusta mucho. La verdad que prefiero el Eco 2D, pero es solo de haber leído y haber visto algo. Respecto del eco transtorácico 3D, también tengo la misma mirada que tenés vos. No lo usamos. Realmente no lo usamos. Creo que si tuviéramos, que yo no lo tengo, la posibilidad de hard model, ahí creo que ahí sí lo usaría más. Pero la verdad es que para el estudio de valvulopatías no lo usamos, y por ahí lo usamos a veces para estimar un volumen y una fracción de eyección a través de 3D. En algún momento lo usamos para estudio de disincronía.
pero me parece que no vale la pena invertir para comprar una sonda transtorácica 3D, porque en el día a día me parece que no aporta mucho. Y yo ahora te vuelvo yo la pregunta, que es la que hice durante la charla. ¿Cuál es tu experiencia para 3D y ventrículo derecho? Porque ustedes tuvieron quizás antes que nosotros la posibilidad de hacerlo, y yo dije que era difícil, que muchas veces hay que dibujar la pared anterior del ventrículo derecho, que en la gran mayoría de los casos hay que retocarlo, que, bueno, que no es tan bueno, digamos. Sí, Martín, exacto. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en algunas oportunidades, pacientes con Fallot, donde esos pacientes que no impresionan tener un ventrículo derecho muy dilatado, pero que te llama la atención el ángulo del anillo tricuspidio, que no está horizontal en un plano de 0 grados, sino que tiene más de 27, 30 grados de desviación, y que es un signo indirecto de aumento de los volúmenes. Y lo medí, incluso hasta lo subí un par de casos a Twitter que me gustaron mucho, y nos dio cercano a los valores de la resonancia, pero lo subestima mucho. Y como vos decís, hay que tocarlo, hay una parte que no la ves y la tenés que dibujar. También tuve alguna dificultad con ventrículos muy dilatados, donde una parte del ventrículo te queda fuera del sector y también lo tenés que inferir. Pero bueno, eso me pasó también con ventrículo izquierdo, que a veces son ventrículos dilatados que te quedan afuera y bueno, primero me echaba la culpa a mí mismo, pero después vi que nos pasaba a varios el mismo tema. La fracción de eyección, si bien es totalmente real lo que vos describiste, que tiene menor variabilidad, que tiene mejor correlación con la resonancia, también es verdad que es operador dependiente, no es automática totalmente. La planimetría, en definitiva, la haces en un modelo 2D, porque cuando planimetrás el anillo y la punta, por ahí ves que en una de las vistas no estás de acuerdo y terminás tocándolo también. O sea, no hay un modelo automático 100%, pero lo que el 3D nos ayudó tremendamente es en mejorar la variabilidad, como vos lo explicaste, y en hablar el mismo idioma con los cirujanos y con los hemodinamistas. O sea, no es que nosotros le decimos al cirujano lo que tiene que hacer, sino que permite que el cirujano vea lo que después él tiene en la mesa con el corazón abierto. O el hemodinamista, o sea, nos permite hablar el mismo idioma. Yo en hemodinamia tampoco tengo experiencia, todo lo que sé lo sé por teoría. Pero es un tema apasionante del 3D. Nos ayudó mucho. Hugo Mosto, por ejemplo, tiene el 3D incorporado en el cerebro. A mí me ayudó mucho esta técnica para incorporar el 3D. Y entender muchas cosas que ponen una membrana subaórtica. A mí me costaba entenderla hasta que la vi en el 3D, cómo funciona, o sea, anillo o túnel. Hasta que no la vi en la práctica con el 3D, yo no la tenía en la cabeza, la membrana subaórtica. O sea, es un método que nos ayudó a comprender algo que hacíamos durante muchos años y no todo lo teníamos claro. Sí, yo creo que el 3D es un método que realmente nos ayuda mucho en la clínica todos los días. Del ventrículo derecho, que eso te puedo comentar.
lo mismo que vos dijiste, pero que en los casos que yo lo pude correlacionar con resonancia, me dio que el eco subestima, pero se acerca bastante o sea, en esos casos que no son muchos, yo recuerdo 3 casos de ventrículo derecho, en todas pacientes con faló que vinieron para hacerse un trance esofágico porque practicaban deporte y eran faló operados, y con una insuficiencia pulmonar severa, prácticamente libre, pero que no veíamos por bidimensional un compromiso del ventrículo derecho, y el 3D nos ayudó a acercar el bochín. Y tenían volúmenes de 250 centímetros cúbicos, como predecía el ángulo, y la resonancia magnética nos dio que el 3D subestimaba, pero que acercaba realmente al diagnóstico. Bueno, gracias, Miguel. Hugo, ¿querés hacer algún comentario o alguna pregunta, aporte? 2 cosas. Antes que nada, agradecerle a Martín por la excelente charla que dio, y decir que, digamos, que habría 2 niveles de preguntas, porque hay 2 niveles de audiencia. Algunos que hacemos ecocardiografía que tendría preguntas a este nivel, pero serían un poquito más limitadas, pero la mayoría de estas quedaron totalmente resueltas, las preguntas que tenía con tu exposición. Y me gustaría hacer más preguntas con respecto, poniéndome desde el punto de vista de un clínico cardíaco que no es un ecocardiografista, y esto es, por ejemplo, en la toma de decisiones. Si yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia mitral, muchas veces no sabemos si el paciente de la insuficiencia mitral es severa realmente, tanto por el orificio regurgitante efectivo, o acá, digamos, vos lo podés hacer por la animetría también de la regurgitación, sino también la duración que tiene este jet. Y desde el punto de vista ecocardiografista, la pregunta era, digamos, si le dan bolilla o si hacen ustedes con los volúmenes un cálculo del volumen regurgitante de la insuficiencia mitral. Y desde el punto de vista clínico, la pregunta que te quería hacer es, si yo tengo un paciente con una insuficiencia mitral severa, pero todavía no tiene insuficiencia cardíaca, no dilató el ventrículo izquierdo, y yo diría que estaría a punto, según las guías, para ver si el paciente estaría para hacer una plástica en este momento, pero que no estaría para un reemplazo valvular mitral. Sabiendo nosotros que en la Argentina no tienen mucha experiencia en plásticas, o sea, hay pocos centros que tengan buena resolución, que vos sabés que el paciente vos le pedís una plástica y no te viene con una prótesis mecánica, ¿no? Porque no es lo mismo el timing quirúrgico cuando vos tenés confianza que el paciente va a hacer una buena plástica, de cuando va a venir con una prótesis mecánica. La pregunta sería, específicamente, yo tengo insuficiencia mitral, en ese caso, un paciente que no dilató los ventrículos, yo creo que sería de mucha utilidad en este caso, para que se lo aclares vos a los clínicos, de pedirle un eco transesofágico 3D para ver si está, digamos, en tiempo de hacerlo. No sé si queda clara la pregunta o es muy dudosa, porque es una duda que tenemos mucho, ¿no? ¿Mandamos o no a operar a un paciente? ¿Va a volver con una prótesis o va a volver con una buena plástica hecha? Con tu experiencia, ¿vos le pedirías, o sea, un clínico pediría un 3D antes de mandar a un paciente a operarlo y decirle, sí, este paciente va a salir bien con una plástica o va a volver con una prótesis? Sí, empiezo por la segunda. Creo que sí, que es sumamente útil, porque permite definir muy bien si tiene prolapso de valva anterior o valva posterior sola, si compromete solo un segmento, si tiene calcificado el anillo, si son grandes las valvas. Me parece que aporta realmente mucha información. Y aporta mucha información especialmente cuando el cirujano que va a operar, a mi modo de ver, está comprometido con eso también, digamos, ¿no? Le interesa ver la válvula antes de operarla. Porque yo creo que ahí él puede decir con mucha más
certeza, mirá, yo creo que esta válvula sí la puedo reparar, o no. Y eso te lo llevo al plano donde a nosotros nos sirvió. Yo hice la experiencia con el cirujano mío, con el cirujano de la institución, ¿no? Y el cirujano hoy, él quiere que le hagamos el eco 3D, y él lo quiere venir a ver antes de operar. Pero no lo quiere venir a ver hoy para operarla dentro de un rato. Lo quiere venir a ver hoy para operarlo dentro de 3 o 4 días. ¿Por qué? Porque tratar de entender la enfermedad, tratar de entender qué es lo que le pasa a la paciente, qué segmentos tiene comprometidos, cuál va a ser su estrategia, cuál va a ser su estrategia en términos de por dónde va a ingresar, cuál va a ser la estrategia, si va a ser solamente una resección cuadrangular, si requiere una técnica de sliding. Y especialmente, te digo, tuvimos 2 casos de prolapso de valva anterior que fueron a plástica. Que antes sin el 3D yo no sé si el cirujano hubiera pensado en ir a plástica. Y fueron a plástica porque se pudo entender bien que tenía compromiso de un solo segmento de la valva anterior, que lo iba a poder resolver con neocuerdas, ponerle un anillo completo y salió y le fue bien. Así que sí creo que es de suma utilidad, pero es de utilidad cuando el cirujano está comprometido con la técnica, ¿no? Le interesa ver la válvula antes de la cirugía. Y creo que es especialmente útil en nuestra tierra, digamos. Porque por ahí los que hacen la descripción de esta técnica en el prequirúrgico es David Adams o Gillingham, de Cleveland o del Mount Sinai de Nueva York. Y eso vos le tirás la válvula que le tiré y las arreglan todas. En cambio, cuando hay menos experiencia, como vos decías, cuando se hacen menos cirugías plásticas, creo que ahí es especialmente útil la técnica, porque el cirujano va a poder ver de antemano cómo está la válvula y va a decir, sí, esta la puedo arreglar o esta no la puedo arreglar. Creo que acá es donde es especialmente útil la técnica. Y no inmediatamente antes de la cirugía, sino días antes de la cirugía. Claro, y yo la pregunta te la hice sobre todo para que lo escuchen tal vez más los residentes o los más clínicos, es que es fundamental cuando hay un paciente con una insuficiencia mitral, antes de tomar la decisión de mandarlo a operar, tener un 3D, un eco transesofágico 3D, porque eso va a ayudar a la toma de decisiones de decir, mandarlo y dónde mandar al paciente a operar. Porque si yo tengo que mandar a operar a un lugar que no hacen prácticamente plásticas, quién sabe, es mejor esperarlo un tiempo para ir al reemplazo. Porque esto te va a decir, digamos, si tiene posibilidades o no, ¿no? Y yo creo que la interacción entre el que hace el 3D y el clínico que toma la decisión es importante antes de dársela después al cirujano. ¿Entendés lo que quería aclararle a la gente, ¿no? Que es de mucha utilidad el 3D para el clínico, no solamente para el cirujano antes de operar, sino para el clínico que tiene que mandar al paciente a operar. ¿No? Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Hugo. La verdad que fue muy buena intervención para todos los que hacemos clínica, muy interesante. Gabriel, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, es un comentario con respecto, ya un poco lo tocó el doctor Miguel Amor. Bueno, en primer lugar, agradecer a Martín su excelente presentación y su generosidad. No es la primera vez que está con nosotros, y aparte ha recibido en su institución, en el CEMIC, para completar a su formación, al doctor Diego Chango, actualmente al doctor Mike Salamé, a la doctora Medina, bueno. Eso en primer lugar. No, es simplemente volver a remarcar lo que comentó Miguel, a ver qué opinás, supongo que estás de acuerdo, en la importancia del eco tridimensional en poder, cuando uno hace un eco 2D, pensar en 3D, ¿no? Y que, bueno, eso nos enseñó, por ejemplo, las limitaciones que tiene, me parece, por ejemplo, cuando calculábamos el área valvular abórtica por la ecuación de continuidad, asumiendo que era circular el tracto de salida, y los errores también en el PISA, asumiendo también la circularidad que no era tal, y que el eco tridimensional nos enseñó, me parece, a
a saber de estos errores que podíamos cometer. No sé si querés hacer algún comentario con respecto a esto, Martín. Solamente decirte que estoy absolutamente de acuerdo. Uno, en la medida que empieza a hacer ecografía en 3 dimensiones, cuando no tenés la herramienta y estás haciendo estudios bidimensionales, todo lo que hiciste en Eco 3D te cambió la cabeza y te hace pensar que, digamos, que la estructura que estás estudiando es tridimensional y estudias de otra manera, obviamente, a tus pacientes. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Alejandro Aedo, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, bueno, hola Martín, bueno, felicitaciones por tu exposición. Lo mío es muy cortito y más técnico. Cuando haces eco transesofágico, ¿qué tipo de sedación se utiliza? O sea, sí. Es lo mismo ¿Has que... llegado a indicar, por ejemplo, anestesia para poder hacer un eco transesofágico? Sí, en general en la institución nosotros a todos, o a la gran mayoría, los hacemos con un anestesista al lado. Pero bueno, eso quizás depende de cada centro, ¿no? Pero nosotros lo hacemos con un anestesiólogo al lado que en general utiliza Propofol. Está bien. Y creo que la comentaste y por ahí me distraje. ¿Viste? Cuando hay insuficiencia tricuspidia en pacientes que tienen colocado un marcapaso, uno lo primero que quiere descartar es que la causa de esa insuficiencia tricuspidia sea por la interacción de algún cable con respecto a la válvula tricúspide. Eso se indica transesofágico o por el transtorácico sin anestesia, sin sedación ni nada se puede hacer. Diego Chango fue el que se dedicó a estudiar eso especialmente. Y él siguió una buena cantidad, hizo una buena cantidad, creo que al menos entre 50 y 60 estudios de pacientes con marcapasos o cardiodefibrilador, estudiándoles no solo la función ventricular, sino cómo afectaba los cables, el compromiso de apertura y cierre de la válvula tricúspide, todos por transtorácico. Y en una muy buena proporción de pacientes se puede ver el mecanismo de insuficiencia valvular que determinan los cables. Y Diego, que creo que lo vi por ahí, puede responder eso mejor que yo, porque él se dedicó especialmente a eso y de hecho ha hecho publicaciones. Así que en ese escenario de la insuficiencia mitral asociada a los catéteres derechos, el eco tridimensional transtorácico tiene mucho para aportar. Diego, Gracias. ¿querés hacer un breve comentario sobre esta pregunta? ¿Estás por ahí? Hola, buen día. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Hola. Ok, perfecto. Bueno, nada, es un lujo siempre ver a... Tenés mala señal, parece. No se te... Está silenciado ahora. Está silenciado. Hola, hola, ¿se me escucha ahí? Sí, ahí sí. Perfecto, le apagué la cámara, quizás un poco me ayuda. Bueno, primero nada, es un gusto, pues obviamente escuchar a Martín con su charla, siempre es un placer escucharlo. Y bueno, él estuvo al igual ayudándome, ¿no? Con este trabajo, fue una serie de más de 100 pacientes, fueron 101 pacientes en realidad. Y como bien comentó, pues el eco transtorácico es muy útil, más que el transesofágico incluso, para el estudio de la insuficiencia tricuspidia por los catéteres. Y esto nos ayuda a determinar Se te pierde si la el voz. catéter queda pegado al cable, el catéter queda pegado a una de las valvas y esto interfiere entonces el cierre
Diego, tenés muy mala señal, así que lamentablemente no podemos terminar de escuchar. Que si querés lo escribís en el chat y ya nos va ¿Se me escucha ahí? quedando. Sí, ahora sí, no sé por dónde está, sí. Bueno, no, lamentablemente vamos a tener que cerrar ya porque se nos está haciendo un poco tarde, así que lástima que no pudimos terminar de escuchar a Diego. Podés escribirlo en el chat si querés. Alejandro Tomati hoy, como no está justo por un problema personal, para poder cerrar la clase de hoy, ¿quieres decir algunas palabras? No, palabras de cierre, simplemente muchas gracias al expositor, también a los comentadores, realmente para los clínicos, especialmente para los que trabajamos en un hospital público con las limitaciones tecnológicas que todos sabemos, ha sido algo muy revelador, muy interesante, muy instructivo. Y bueno, esperemos seguir contando con el doctor Munin para futuras charlas. Y de vez en cuando también hemos recibido incluso algunos estudios por parte de él, que gentilmente nos los ha facilitado. Así que bueno, muchas gracias a todos, buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 11:45. Gracias. Bueno, Que gane Argentina. Eso. Sí. Chao.